Buenos días, familia. Hoy sin duda queríamos tener algo diferente, estar todos reunidos, Am, pero por las razones que ya les compartimos ayer es, es de cuidado mejor estar de esta manera. Yo no quería dejar la ocasión de compartirles mm, brevemente un poquito de lo que quería hablarles hoy. Hoy día queríamos celebrar la Cena del Señor y volver a reencontrarnos. Y hay un pasaje allí en Hechos, capítulo 2, del verso 40 en adelante, dice: y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadían aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando, y esto es lo que hacían ellos, unánimes, en un mismo ánimo, cada día en el templo y en la casa, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y en esta tarea que el Señor nos ha dado de compartir el Evangelio, y en esta tarea que Dios tiene de añadir a la iglesia cada día los que han de ser salvos, hay una práctica, o más bien dos, que yo quería señalar y iba a ser parte de hoy en la mañana, y lo voy a tomar como introducción en el día de hoy, que son dos cosas que la iglesia practicaba, que es el bautismo y la cena, ¿no? El partimiento del pan, cuando dice allí en Hechos. Y, y para muchos de nosotros quizás el bautismo viene a ser como una actividad diferente, una actividad especial dentro de la iglesia, um, y, y, y viene a ser quizás una actividad uh, o una manifestación individual de un hermano, de alguien que ha pasado de muerte a vida, ¿no? Y viene a ser esta ordenanza la profesión personal de fe, ¿no? La manifestación de su profesión personal de fe, su propia expresión de obediencia a Dios o a Jesús, pero se caracteriza en lo individual. Y cuando se habla de la cena también muchas veces decimos, bueno, yo vengo a la cena, yo participo de la cena, pero si bien tiene que ver con mi confesión, con mi paso, creo que en la escritura hay un cuadro donde no está hablando de algo que está sucediendo a personas de manera individual, sino que está aconteciendo dentro del grupo de la iglesia, ¿no? Y creo que por lo menos hay tres formas en que la Biblia nos muestra que estas cosas, estas ordenanzas, dan forma de algún modo a nuestras relaciones entre nosotros, los unos a los otros, en esta coinonía, en esta relación, en este compañerismo que hay y que debe haber entre los creyentes en la iglesia, no solo los domingos, sino que durante toda la semana también. Entonces, el bautismo y la cena, ¿no? Que son estas dos cosas que muchas veces, como mencionaba, para nosotros parece ser algo muy individual o algo muy personal, son manifestaciones de algo más corporativo. Y lo primero es que la cena de alguna manera crea lazos, ¿no? Crea compromisos. La cena y el bautismo, porque son eventos que tienen que ver con la iglesia, son cosas que solamente la iglesia de Cristo practica, ¿no? No es algo que copiamos. Por ejemplo, nosotros cantamos, pero también hay otras personas que cantan, hay muchas actividades donde hay música, nosotros también levantamos ofrendas, pero también hay otros lugares donde reciben donaciones y reúnen dinero. Pero el bautismo y la cena del Señor son cosas características netamente de la vida de la iglesia, y son momentos que interrumpen de alguna manera lo cotidiano dentro de nuestra adoración de cada domingo reunirnos.
pero son eventos que de alguna forma crean compromisos entre nosotros, ¿no? Un compromiso, no solamente un compromiso de hacer la actividad en particular, la cena una vez al mes o bautismo cuando hay personas que vienen al Evangelio, sino que un compromiso diario. Porque de alguna manera el bautismo es la forma en cómo la iglesia distingue al pueblo de Dios, a aquellos que son sus hijos del Señor, ¿no? Y como el Señor mandó ahí en la Gran Comisión en Mateo 28, autorizando a los apóstoles, a los discípulos a administrar el bautismo, ¿no? A aquellos que han de creer, ¿no? Y cuando alguien se bautiza, no solo está haciendo público su acto de fe, ¿no? Y está diciendo públicamente yo soy un hijo de Dios, sino que la iglesia también está afirmando que su profesión es creíble. La iglesia no va a bautizar a alguien en quien la iglesia tenga dudas de si realmente es salvo. La iglesia no va a administrar el bautismo a una persona que crea que no haya pasado de muerte a vida. Por lo tanto, es una declaración no solamente de testimonio personal, sino que una declaración pública de la iglesia. Nosotros creemos también, ¿no? Y hacemos público de que esta persona ha pasado de muerte a vida y tiene manifestaciones también de que es un hijo de Dios. Entonces, después de todo, la iglesia es la que administra el bautismo y da su sello de aprobación a esa profesión de fe de esta persona. Por supuesto que siempre hay casos donde la iglesia también se puede equivocar en esto, ¿no? Y en esto es lo que tenemos que tener cuidado, pero el acto en sí está manifestando un compromiso diario, tanto de la persona que manifiesta esta confesión de fe, esta profesión de fe, como aquellos que están bautizando a esta persona, que es la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre después de que alguien es bautizado? Bueno, se une a la iglesia, ¿no? Se une a la iglesia, se suma a la iglesia, ¿no? Entonces el bautismo no solo es la marca del compromiso personal de alguien de seguir a Jesús, sino que también es una marca de su compromiso, ¿no? con la iglesia, con el pueblo del Señor, ¿no? Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos que los nuevos creyentes se unieron, fueron agregados a la iglesia, como leíamos recién allí, por el bautismo, ¿no? En 1 Corintios, acá en Hechos también, se bautizaron y fueron agregados a la iglesia. Y una vez agregados, la iglesia los amó, los cuidó, los nutrió espiritualmente, los acogió, se preocupó por ellos, los exhortó, todo el cuidado oró por ellos, ¿no? Todo esto del alelón que mencionamos siempre de los unos a los otros, ¿no? La iglesia lo practica con aquellos que han practicado el bautismo porque han manifestado su fe, y la iglesia ratifica esa profesión de fe bautizándolos también, ¿no? Entonces los miembros de la iglesia ven a alguien bautizarse y no solamente celebran esa profesión de fe privada, sino que se comprometen, ¿no? Con ellos, nos comprometemos con ellos para supervisar su bienestar, su andar cristiano, para cuidarlos, amarlos como miembros de nuestra iglesia, ¿no? Como congregación estamos diciéndole de alguna manera nuestro compromiso de que a medida que van a crecer, o aún incluso la medida en que están sumergiéndose en el agua y saliendo, nos vamos a comprometer contigo, nos estamos comprometiendo contigo de la misma manera que tú te comprometes con el Señor, ¿no? Y con la iglesia. Entonces, allí es donde la iglesia o el bautismo y la cena crean compromisos, ¿no? Compromisos no solamente con actividades cotidianas o con la cena una vez al mes, sino que aún incluso cuando venimos a la cena del Señor también, ¿no? Nos estamos diciendo los unos a los otros que nos amamos, que nos perdonamos en el Señor, que queremos estar juntos, queremos tener comunión. Por lo tanto, no es una actividad privada, ¿no? Ni el bautismo ni la cena del Señor es una actividad privada, si bien tiene que ver con un examen, y ahora vamos a hablar de eso, al corazón, ¿no? Y una manifestación personal de mi fe, netamente tiene que ver con algo corporativo, ¿no? Y lo primero de eso es que crea un compromiso tanto del creyente pero particularmente de la iglesia. Perdón. Lo segundo es que la cena del Señor
nos confronta, ¿no?, de alguna manera, coherentemente, con algún orgullo, con alguna amargura en nuestro corazón. Y ahí en 1 Corintios 11, donde nosotros siempre hacemos la lectura de cómo Pablo instruye para la cena, antes de lo que siempre leemos, ahí en el verso 17 del capítulo 11 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice. 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces Pablo identifica que uno de los problemas en la iglesia ahí en Corintio era la división, ¿no? Algo que estaba arraigado, probablemente, como dice más adelante, ¿no? Dice: porque al comer, en el verso 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Parece que cada uno llevaba lo suyo y cada uno comía lo suyo, pero no se esperaba, ¿no? Y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué? Dice: ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? A los que no podían traer algo, quizás. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, había una división allí en la iglesia y tenía que ver netamente de alguna forma con cómo estaban celebrando la cena del Señor, ¿no? Y Pablo, o podemos decir también que Pablo ocupa la cena del Señor, ¿no?, para confrontar de alguna forma esta división que se estaba causando en la iglesia, ya sea por orgullo, por clasismo de aquellos que tenían más, los que tenían menos, o aquellos que venían y no les importaba, los que se emborrachaban. Y Pablo, hablando de la cena del Señor, responde, ¿no? O sea, responde hablando acerca de la cena. ¿Y por qué? Porque esto es parte central de las ordenanzas en la comunidad de la iglesia, ¿no?, de una iglesia sana. Y él reprende a los corintios porque la cena del Señor exige que sea un cuerpo unido, ¿no? Ahí más adelante, el verso 23, dice: lo que yo recibí del Señor os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, ¿no?, y lo dio. Y está hablando de que estaban congregados. Entonces, la cena del Señor exige un cuerpo unido, y esta cena retrata un evangelio que exige que todos hagamos las mismas afirmaciones sobre nosotros mismos. ¿Y cuáles son esas? Primero, que todos somos pecadores, ¿no? Y Jesús es nuestra única fuente de justicia. Hay una enseñanza de Jesucristo cuando él dice que había un fariseo que oraba y que decía: Señor, yo no soy como los otros pecadores o como este publicano. Y había otra persona que decía: Señor, sé propicio a mí. Y claramente había uno que se creía mejor que los demás, se creía muy santo, y probablemente lo era bastante piadoso. Pero él se creía santo y venía a adorar creyendo que él era digno de adorar. Y eso era el otro punto, lo que no vamos a hablar hoy, lo vamos a compartir la semana que viene. ¿Qué significa celebrar o participar dignamente o indignamente de la cena, ¿no? Que no tiene que ver simplemente en cómo venimos, sino que lo que pensamos de nosotros mismos cuando estamos unidos. Y lo principal es que todos somos pecadores, es que para todos nosotros, Jesús es nuestra única fuente de justicia, no son nuestras obras. No es lo que yo hice esta semana y me examino y digo: a ver qué cosa hice y participo. La cena del Señor supone que somos un cuerpo unido, reconciliado, único. Es una comida familiar, ¿no? Entonces está destinada a funcionar como una red, algo que nos atrapa cualquier orgullo o amargura que haya en los miembros de la iglesia, de los unos hacia los otros, ¿no?, por medio de la cena. Porque si no, estamos practicando una hipocresía, ¿no? Decimos que nos amamos, decimos que nos hemos perdonado y participamos de la cena, pero esto nos empuja cuando realmente es la manifestación de esa unidad, ¿no? Entonces la cena de alguna manera es como un filtro de aire en un sistema, ¿no? Y cuando uno no limpia los filtros, aunque
hayan acumulado allí un montón de materiales que van a ensuciar el aire, eso es necesario limpiarlo cada cierto tiempo. Nosotros celebramos la cena una vez al mes y la cena de alguna manera capta esa suciedad, ¿no?, de la división, de lo que nos separa, de lo que dice tú estás allá, yo estoy aquí, cuando en realidad, como dice Efesios, tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo cuerpo, una iglesia, un bautismo, una fe. Somos uno en Cristo. Y cada celebración de la cena, de alguna manera, es como reemplazar ese filtro, ¿no?, renovando la determinación de la iglesia de mantener la unidad en el Espíritu, o la unidad del Espíritu, como dice Efesios 4:3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces la unidad de la iglesia se manifiesta en nuestras relaciones mutuas, y es tan importante que Dios implementó una comunión en la cena regular, recurrente. Hay iglesias que lo hacen domingo a domingo, nosotros lo hacemos una vez al mes. Pero es algo que practicamos, que nos exige que todos los que participamos resolvamos nuestras diferencias, nos perdonemos unos a otros antes de participar, ¿no? Nos convierte a los muchos en uno. Y como dice ahí Corintios capítulo 10, antes que está hablando Pablo precisamente de los problemas en la iglesia, ¿no?, o de lo que comían y no participamos todos de la misma copa, dice, pero en el verso 17 dice, siendo uno solo el pan, porque era así, ¿no?, era un pan grande y se partía y era uno y lo daban a todos. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, somos uno, ¿no? Y recordar que la cena del Señor, cuando vamos a participar, debería motivarnos a disolver cualquier amargura que podamos albergar hacia cualquier otro hermano, ¿no? Primera de Pedro nos dice que tenemos que ser hospitalarios, perdonándonos los unos a los otros, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4. ¿No? Y buscar la reconciliación, solucionar nuestra amargura con aquellos que sentimos algún resentimiento o sentimos que hay algo que nos separa. Entonces, el bautismo y la cena crean compromiso, ¿no?, tanto de la iglesia como del creyente, y no solamente un compromiso en el tiempo, sino un compromiso diario. Pero también la cena nos confronta con nuestra amargura que está allí, que no hemos resuelto, pero también contribuye a nuestra seguridad de alguna manera, ¿no?, a este esfuerzo de la iglesia nosotros creemos en la seguridad de salvación. Nuestra salvación no se pierde, nuestra salvación es segura porque hay alguien que la ganó para nosotros, pero también nos dice Santiago especialmente de que somos evidentemente salvos por las obras, ¿no?, la raya para la suma de toda la obra de Dios por medio de Cristo, su resurrección, por medio de la fe. La raya para la suma es que somos salvos evidentemente, ¿no?, es manifiesto que somos salvos por las obras. Entonces el bautismo y la cena contribuyen a esta lucha como cuerpo para la seguridad de la salvación. Y le explico esto, ¿no? Como mencionaba recién, nuestra seguridad de salvación se basa principalmente en la obra de Cristo en nuestro lugar, pero también en las evidencias de gracia que vemos en nuestra propia vida, ¿no? Es decir, la respuesta a la obra objetiva de Dios, nuestra respuesta objetiva, y ahí tenemos primera de Juan, si lo quiere buscar ahí, primera de Juan, capítulo 2, verso 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Más adelante, en el capítulo 3, verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos
unos a otros. Y si eso no pasa, entonces algo está pasando detrás, ¿no? Entonces, de alguna manera, el bautismo y la cena contribuyen a recordarnos a nosotros esa seguridad de que somos sus hijos. Entonces, ¿cómo examinamos estas evidencias de la gracia? En primer lugar, debemos esforzarnos por mantener una conciencia tranquila, ¿no? Una sana dosis de autocrítica, de honestidad, no como el fariseo, yo soy mejor que los demás, sino que como la otra persona, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, ¿no? Pero la autorreflexión no es la única forma en que analizamos si nuestras vidas exhiben transformación del Evangelio, ¿no? Cuando se entiende correctamente, el bautismo y la cena funcionan como un medio ordenado por el cual Dios a toda la congregación ejerce autoridad para fortalecer y alentar nuestro sentido de seguridad. ¿Por qué? Cuando hay un bautismo, ¿qué sucede? La iglesia le dice al creyente: creemos que tú eres cristiano. Y en la cena, la iglesia dice al creyente: todavía creemos que tú eres cristiano. Por eso el participar del bautismo y participar en la cena, ¿no? No son elementos netamente individuales, son elementos y prácticas de la iglesia corporativas. Como dijimos, crean compromisos, nos confronta con nuestro orgullo, pero también nos ayuda a luchar con esta tarea de la iglesia de ver los que están adentro y los que están afuera, como estudiamos antes de esta pandemia en los días miércoles. Entonces, cuando hay bautismo en la iglesia, está diciendo al creyente: creemos que eres cristiano, creemos que eres un hijo de Dios, nacido de nuevo. Cuando practicamos la cena, no solamente el creyente está diciendo algo, sino que la iglesia también está diciendo: todavía creemos que tú eres un cristiano, que eres parte de este cuerpo, por lo tanto nos preocupamos por ti, pero no solamente nos preocupamos por ti, sino que también te vamos a exhortar cuando veamos que hay algo que corregir, te vamos a animar cuando necesites aliento, te vamos a amar cuando necesites amor, vamos a orar por ti. La iglesia se va a involucrar, ¿no? En la vida de una persona que se ha arrepentido, ¿no?, de sus pecados y participa de la iglesia. Ahora, cuando un creyente no participa de esto, la iglesia no puede decir de él: creemos que eres cristiano y todavía creemos que eres cristiano. Por eso tiene esta parte personal, pero también tiene esta parte corporativa. Entonces, cuando nos reunimos en la cena del Señor, estamos ejercitando esta autoridad congregacional, proclamándonos unos a otros: hermano, hermana, Felipe, y cada uno de los que participamos, si estamos en esta mesa, ten confianza, sé valiente, ¿no? Ánimo, el Señor es el que nos transforma, no eres tú, no es por tus obras de justicia, es por las obras del Señor, ¿no? Y con la iglesia que vivimos día a día, semana tras semana, nos estamos examinando nuestra profesión de fe, ¿no?, diciendo de alguna manera: sí, tu vida refleja que alguien o refleja a alguien que realmente cree en el Evangelio. No está diciendo: mira, tú tienes que pensar de esta manera porque de esta manera pensamos en nuestra iglesia, tú tienes que actuar de esta manera, tú tienes que vivir y practicar, y tu vida de familia tiene que ser de cierta manera porque esto es como lo hacemos en esta iglesia. No, sino que la iglesia dice: tu vida refleja a alguien que realmente ha creído en el Evangelio. O sea, alguien que necesita día a día de la gracia del Señor, ¿no? Alguien que día a día necesita de la palabra del Señor. Alguien que día a día necesita del perdón del Señor. Y por eso, hermano, quería compartirles esto de alguna manera como introducción a lo que vamos a ver la semana que viene, ya cuando estemos todos reunidos, pero para que piensen estas cosas. ¿Por qué practicamos la cena? Bueno, la practicamos porque son ordenanzas del Señor. ¿Cómo se participa de ella? Por medio del bautismo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es algo personal? Sí, pero es algo netamente corporativo, porque esto crea compromiso. Nos comprometemos como iglesia a cuidar. Nos comprometemos como iglesia a aceptar en el cuerpo, a unir al cuerpo, a
a tener ese cuidado. Pero también la cena nos confronta, ¿no?, a nosotros con aquello que nos separa de mi hermano, de mi hermana, para dejarlo a un lado. No para ir y discutir, sino que, como dice Pedro, que el amor cubrirá, pasará por alto multitud de pecados. Y a veces nos entrampamos en pecados, no porque no haya confesión de ellos, sino porque no haya perdón, por falta de perdón. Y el Señor, creo que cuando hay bautismo, cuando hay cena, lo que nos está diciendo precisamente el Evangelio es: yo te he perdonado, no te estoy pidiendo cuenta, no quiero que tú te esfuerces en cambiar, yo te he perdonado porque no te lo mereces, no eres digno. Eso es lo que vamos a hablar la otra semana. No eres digno. El único digno es Jesucristo. Por medio de Él no solamente tenemos justicia, sino que tenemos ahora por medio de Él ese andar digno, como dice Efesios. Por lo tanto, al venir a la cena, nos estamos diciendo los unos a los otros: te perdono, ¿no? Perdóname. Pero también estamos diciendo: bueno, creemos que eres un hijo de Dios. Todavía creemos que eres un hijo de Dios porque lo manifiestas en tu vida. Y nos los decimos unos a otros. Entonces yo les animo, hermano, a que cuando vengamos a la cena del Señor no sea simplemente participar de algo, de elementos, o hacer un autoanálisis, algo personal, sino que es netamente algo corporativo. Y aquellos que no participan aún, les animamos a que participen. Les animamos a que participen del bautismo, si realmente han creído en el Señor y entienden lo que significa, y para participar de la cena del Señor. Pues esto es algo que hacemos como cuerpo, y como decía Hechos, como leíamos al principio, es una práctica de la iglesia, ¿no? Es algo natural de partir juntos el pan, ¿no? Como decía allí Hechos capítulo 2, perseveraban en esta cosa: la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y muchos de nosotros participamos en las oraciones, en la comunión, en la doctrina, en la enseñanza, pero en el partimiento es algo aparte, ¿no? Esto tiene que ser: si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, debes participar, ¿no? Pensando en esto, ¿no?, que lo que hacemos es algo que el Señor nos ha mandado, es algo que no hacemos de manera individual, hacemos de manera corporativa. El Señor le bendiga. Ya me estoy quedando un poquito sin voz, y ha sido un domingo diferente para mí, para todos, yo creo, y esperamos pronto volver a reunirnos. Un abrazo, un beso para ustedes, y el Señor les bendiga.